estamos viendo las imágenes. Qué difícil es la labor del periodista. Sí. Porque al final el periodista se convierte de alguna manera en la carne de la hamburguesa cuando hay dos frentes. Así es. Y los unos, cuando tú sales a decir la verdad que afecta a los unos, de este lado te atacan. Así es. Cuando tú sales a decir algo de este otro lado, o a favor o en contra, como quieras, el otro te ataca. Entonces vos te quedas ahí como la carne de la hamburguesa. Todos te atacan y ves como el malo de la película. Y yo digo, si eso sucede, estás haciendo muy bien tu trabajo. A mí me encanta cuando pasa eso, por ejemplo. Porque sé que no, el trabajo periodístico no cae en saco roto, sino afecta, ¿no es cierto?, imposturas, todo lo que podemos hablar. ¿Cómo ves el trabajo periodístico hoy, en la actualidad, donde hay informes, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa están muy conculcados, es muy difícil, han habido, soy uno de ellos, del régimen del MAS, de alguna manera perseguido, etcétera? ¿Cómo ves tú? Yo veo muy difícil porque debiéramos entender que en los gobiernos militares evidentemente se utilizaba la fuerza, pero hoy se utiliza la fuerza en la democracia y no se utiliza la fuerza, digamos, de la policía o los militares. Se utiliza a personas exclusivamente destinadas a hacer daño a quien no está con sus supuestas ideas. Pero además con un ministerio público y un sistema judicial con grandes signos de interrogación. Silencio, sí. Pero o cómplices, silencio o actores defendiendo el poder político. Así es. Entonces, lo que pasa en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no?, con las tomas, etcétera, nos hacen ver de que para unas cosas el Ministerio Público y el Poder Judicial actúa con celeridad y rapidez, pero cuando se trata de defender a los periodistas o al ataque que se ha hecho a algún colega periodista, sea en Santa Cruz o en La Paz, 2 días va a durar el reclamo, después se van a olvidar. Sí. Esa es la teoría. Eso es. Ahora, se debe modificar la ley de imprenta tomando en cuenta, a ver, son varios elementos. Yo lo voy a llamar en lo formal, en lo que hemos dicho, el espíritu de protección a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Me imagino que no. ¿Qué opinas tú? En este momento no. No, en este momento no. ¿Y por qué? Porque el Parlamento Nacional, ¿no es cierto?, como está hoy, entenderá las limitaciones, las obligaciones de lo que debe ser el ejercicio del periodismo. Claro, no, de acuerdo. O sea, quien tiene que hacer una ley de imprenta tiene que saber lo que está haciendo. Así Primero es. que es una ley, tú dices que no hay capacidad para eso. Ya, bien. Pero además, yo digo, ellos lograrán firmar una ley que al final, en el fondo, se convierte en un arma contra ellos. Está claro que no. Más bien quieren perforar para que no sea así, ¿sí? Yo creo que una Asamblea Nacional democrática es posible. Es posible. Ya. Cuando tengamos una asamblea, la plurinacional, lo que antes era el Congreso, tú dices, sí, diputados y senadores, que marque una diferencia, no como ahora, sí podríamos llevar adelante el pensar, el de modificar la ley de imprenta. Sí. Yo lo que creo, además del fin, es lo siguiente. Yo creo que tanto la Asociación de Periodistas de Bolivia, la Federación de Periodistas de Bolivia, debieran encargarse de hacer el borrador. Bien, porque ellos saben. Exacto. Conocen. Porque si se piensa que la Asamblea lo va a hacer, van a contratar sus consultores. Y cualquier cosa puede ser. Claro. ¿No es cierto? Y yo creo que ese borrador que se desarrolle tiene que ser naturalmente apoyado y seguido por los medios de comunicación. Sí, mira esas imágenes terribles donde subes agresiones de todo lado, es increíble. Entonces, todavía la gente, el poder político menos, cuando el poder político entienda
que un Estado democrático es importante el peso y contrapeso, ¿no es cierto? Yo creo que van a ser un instrumento como una ley de imprenta que en ese sentido, que se respete el rol del periodismo como base fundamental de la democracia y un Estado de Derecho. Mientras no se detenga eso y diga, no, hay que perseguir a Alba, hay que llevarlo a la cárcel, a Delfina hay que llevarlo a la cárcel, procesarlo al uno, al otro, eso es terrible, porque no están asumiendo esa realidad de que el periodismo es parte de una sociedad, es parte de la democracia, de un Estado de Derecho. Es el sustento de la democracia. Es el sustento de la democracia. Absolutamente de acuerdo. ¿No es cierto? Porque no es que nosotros al votar entregamos un cheque en blanco. Nosotros al votar otorgamos confianza. Y queremos que esa confianza, ¿no es cierto?, dure los 4 o 5 años del mandato de la persona elegida y que se porte bien. Para eso se ha elegido, para que sea sus deberes, funcionario público. No es cierto. Porque si ves algunas instituciones del fin, ¿no es cierto?, sobre todo las de servicios, te maltratan. Sí, sí, por favor, sí. Te maltratan. Piensan que quien les llevó al cargo es al que le deben favor, cuando en realidad con lo que tú pagas tu factura estás pagando parte de su sueldo. Es tu funcionario y te trata mal. Claro, pero además es al que tú has elegido como autoridad que te nombra al mismo tiempo. O sea, tienes dos vertientes ahí. Así es. Claro, hay dos vertientes. Esto de que finalmente se ha olvidado el programa, se ha olvidado las ideas fuerza, el programa real de hacer en un país, en un departamento, en una alcaldía, hace que la gente haya perdido la orientación del origen de dónde viene su nombramiento. Aunque lo haya nombrado el señor alcalde que fue electo, pero él es funcionario público nuestro. Claro, nuestro. No es del señor alcalde, es nuestro funcionario. Y el señor alcalde, por ejemplo, ponemos el alcalde, cualquier autoridad elegida en el caso... Y de cualquiera de los 300 municipios. Exactamente. El alcalde administra recursos nuestros. Exacto. Administra. No es su plata. Administra. Y por lo tanto hay una normativa donde tienes que, o sea, no es nomás agarrar el bate y gastarla. No, y el periodista dice, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo esa normativa? Y si hay una denuncia, el tipo tiene que indagar y ver que evidentemente hay la denuncia. Correcto, eso es. Ahora bien, ha cambiado, yo decía al principio del programa, la ley de imprenta básico. O sea, la ley de imprenta, civilización, otra cosa, ha cambiado el mundo. Gutenberg cambió el mundo. Hemos esperado mucho tiempo y ahora la internet, la red de internet ha cambiado este mundo y los medios de comunicación se tienen que acomodar a esta realidad o caso contrario están a punto de elegir un epitafio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto del nacimiento? O sea, los medios tradicionales antes masivos, ahora ya no son masivos. Antes eran los medios de comunicación masivos, lo eran y esa era la realidad. Hoy ya no tan masivos, o sea, las redes son los medios de comunicación, las plataformas masivas. ¿Cómo ves tú el tema? Te podría decir lo siguiente, ¿no? La transmisión de las uvas de Radio Televisión Española, 16% de audiencia. De rating, 16 puntos. 16 puntos. Yeah. Una maravilla para la televisión española, porque naturalmente lo demás está distribuido en las redes sociales. También está la Radio Televisión Española en las redes sociales, pero como radio, ese era su nicho. Su nicho. Ya. ¿Y el nicho anterior cuánto era? Siempre por encima de los 50 y los 60. Eso marca lo que... Eso marca lo que tú manifiestas. Este es el inicio de una nueva era.
Una nueva era que no solamente afecta a los medios de comunicación, afecta hasta la educación. A todo, todo. Hoy, un paréntesis sobre el tema, mira, ¿qué son ahora los millennials, no sé, los otros, los jovencitos? Están cambiando, están dejando a un lado una habilidad que al ser humano le ha costado como 400, 500 años. ¿Y sabes cuál es? La escritura. Hoy ya nadie escribe. No, nadie, o sea, es una manera de decir. Pero o sea, es lo mismo, ha cambiado la torta. Si antes escribía el 80, 90%, 10 no lo hacía, hoy es al revés. O sea, es increíble porque ya los jóvenes están en esto, las clases vas y grabas, ¿no es cierto? Ya no. Esa habilidad se está perdiendo. Perdón, te hice este paréntesis a propósito de lo que tú decías, que ha cambiado no solo los medios, sino todo, la educación, la cultura. Hoy la educación, por ejemplo, se manifiesta que debe cambiar. Tendría que enseñarte hoy lo que está de moda. Es decir, cómo se hace emprendedurismo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el camino de hacer esto? ¿Hay que hacer eso encerrados o hay que ejercitar con empatía y ganar amigos? Abrirse. De eso se habla en el colegio. De eso se habla. No. Saber transmitir, saber comunicar y saber a quién comunicar, lo cual supone que tienes que estudiar un poco más de lo que estudiabas antes. Antes te dictaban qué es lo que había que hacer. Ahora tú tienes que investigar para decir, esto voy a hacer. Es decir, si eso cambia, digamos, en la educación, que son varios cambios más que tienen que haber, ¿qué tiene que cambiar en los medios? ¿Qué tiene que cambiar en esto que tú mencionas? Hoy puedes abrir tu WhatsApp o puedes abrir una red y vas a encontrar 50 errores ortográficos. Claro, eso es, pues. No. La lectura también es otro tema que se está perdiendo. Es otro tema que se ha perdido. La atención. Los jóvenes están capacitados para tener la atención, el ser humano, 20 minutos, que eso es, los 5 ya no. Es terrible. ¿Y qué es lo que te ayuda, digamos, a estar actualizado, a conocer criterios, a enfocarte en el quehacer del mundo? Es leyendo. Como ya no hay casi periódicos. Sí, no, los periódicos son los primeros en fallecer, ¿no? Tienes que leer libros. Y hay libros actuales. Alguno, eso la gente no. Ahora, claro, hay también ahora audiolibros. Ahora, la comunicación, por ahí alguien ha dicho, es prácticamente lo mismo, solo que ha cambiado la interfase, que son las redes y no sé qué, es otra dinámica, hay otro contexto a lo que normalmente conocíamos nosotros. Entonces yo creo que al centenario, la celebración de la ley de imprenta, nos quedamos de que es central, fundamental la labor del periodismo para estos pesos y contrapesos frente al poder político. Así es. ¿No? Me parece que eso. Y ahora, no solamente el poder político pensado en el gobierno, en el órgano ejecutivo, sino que incluye el legislativo, el judicial y el electoral. Entonces eso es central. Yo creo que con eso nos quedamos. Hay una nueva etapa, hay una nueva era. Aldo, ¿qué actos van a haber? Bueno, entre los actos está uno que se va a desarrollar en la puerta de la Casa de la Libertad. Yo creo que la elección ha sido la mejor. Claro, donde nació la República. Mira, pero qué bonito. Al centenario de la creación de la República de Bolivia nace la ley de imprenta. Así es. Al bicentenario, celebración de la creación de la República, se celebra el centenario de la ley de imprenta. Y la Casa de la Libertad lo es. Libertad es parte fundamental de la democracia, es el sustento también de la democracia. Y creo que esas expresiones que se va a tener en la puerta de la Casa de la Libertad van a significar precisamente el sentir de los periodistas a nivel nacional. ¿Quiénes llegan? Llegan la mayor parte de los directivos de las
asociaciones de periodistas del país. Están también invitados. Se ha permitido hacer invitaciones a gente de diferentes organizaciones sociales, organizaciones económicas, fundamentalmente no centrar en ese centralismo que tenemos, ¿no? Que si están las autoridades o no están las autoridades no es acto, sino que sea un acto de comprensión a sus intérpretes, porque nosotros simplemente somos eso, intérpretes del sentir popular. Algunas personalidades reconocidas en los medios llegarán de antes, ahora. Están llegando. ¿Quiénes llegan? Llega el presidente de la Asociación de la Prensa de La Paz, llega el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, que en este momento no tengo a mano la lista, ¿no? Y también se va a tener la participación, digamos, de algunos invitados internacionales. Internacionales también. Qué bien, se celebra entonces el centenario de la ley de imprenta este 19 aquí en la capital del país, en la ciudad de Sucre, que además festejamos en el lugar central, la Casa de la Libertad, el primer monumento nacional, nuestra plaza de armas, ¿no es cierto?, el bicentenario de creación de la República. Y después hay un evento propiamente dicho. ¿Cuál es el evento? Es un conversatorio donde se va a tratar el tema, fundamentalmente la ley de imprenta. La ley de imprenta. Bárbaro. Sobre este tema, para finalizar, el poder político perforado, o sea, varias cosas, y también los gremios, algunos gremios de los periodistas, no. En el país se ha dado lo que podríamos llamar crear los paralelismos. Los paralelismos. Ah, bueno. ¿No es cierto? Y si no creas paralelismo, tratar de ganar a los dirigentes. Esas son tus organizaciones. Cuando ganas al dirigente, ya es tu organización. Terrible, ¿no? Es terrible. Entonces ha habido algunas de nuestras organizaciones, sean de radio, de televisión, que por algún momento han estado un poco ajenas al sentir propiamente periodístico, pero creo que esto del bicentenario está permitiendo reencauzar las cosas y ojalá tengamos también unidad en el entorno. El otro problema es que hay ahora N sindicatos. Claro, sí, hay N muchos sindicatos. ¿No? Y además la estructura, bueno, antes, aquí en Sucre, sindicatos que además conforman la Federación de Periodistas y luego la Confederación de Periodistas. Por otro lado, la Asociación de Periodistas. Por otro lado, ASBORA, también, la Asociación Boliviana de Radio Telecomunicación. En fin, son varias cosas. Y el poder político siempre trata, ¿no es cierto?, de agarrar, ¿no es cierto?, unos sectores, perforar, pero creo que hay todavía, creo yo, no sé tú qué opinas, hay conciencia de hacer periodismo de buena fe, escuchando a las partes, diciendo la verdad, ser muy riguroso en el tratamiento, investigar. Yo creo que sí hay eso. Hay. Y muchas veces ya no están en las redes oficiales, en las antiguas. Claro, en las tradicionales. En las tradicionales no están, pero sin embargo se está haciendo un tipo de periodismo que ojalá se mantenga, ojalá crezca, ¿no? Y ojalá siga siendo útil el periodismo a la democracia boliviana.